Hoy, 3 de mayo, se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Todos los presentes saben de la importancia que tiene para toda sociedad, que tiene para la humanidad, la libertad de prensa. Precisamente los estrechos vínculos que nos unen tienen que ver con la defensa de esta y otras libertades, de este y otros derechos. El derecho a la libertad de expresión, de prensa, de reunión, de asociación, de manifestación, son de los derechos fundamentales de la persona que tanto se violan en nuestro país. Este conversatorio que vamos a tener tiene un objetivo fundamental, además de intercambiar criterios sobre el tema de la prensa, principalmente en Cuba, aunque podemos referirnos a otras naciones, tanto de Latinoamérica, tanto de todo el continente como del mundo. La primera intención, repito, es que este video podamos compartirlo, esto que se va a filmar aquí, podamos compartirlo con los activistas, no solamente de la Unión Patriótica de Cuba, sino de otras organizaciones que luchan también a favor de todos los derechos humanos, incluyendo el derecho a la libertad de prensa. Y también, y más importante aún, con la población. Después, cada célula, cada activista de la UNPACU, como siempre hacemos, tiene la misión, tiene la tarea de llevar estos discos a cada hogar, a cada familia, en sus barrios, en sus pueblos, en sus ciudades. Y también las células, como siempre hacemos, deben debatir con sus miembros y con las personas que invitan también a nuestros talleres, a nuestros videodebates sobre este tema. Es decir, compartir, debatir, llevar nuestros criterios, nuestras opiniones sobre el tema y escuchar la de otros ciudadanos, la de nuestros compatriotas. Durante los últimos días hemos estado bajando de internet diferentes materiales que tienen que ver con la libertad de prensa. Y una de las cosas, de los materiales que bajamos, y hazme el favor y enfoca un momento la pantalla del televisor, es este mapa donde podemos ver, según el color que tiene cada país, cuál era la situación de la libertad de prensa, cuál es la situación de la libertad de prensa actualmente. Vemos que los países que están completamente de blanco, y la mayoría están lo más al norte del planeta, son los que mejores situación tienen con la libertad de prensa. En América tenemos que los países que mejor puntuación tienen, donde más se respeta la libertad de prensa, son Canadá, Costa Rica, Jamaica también la vemos de blanco, otros como Uruguay tienen una situación satisfactoria, pero principalmente Canadá y Costa Rica son los que mejor situación tienen. Tenemos también países del norte de Europa, los países escandinavos, Noruega, Suecia, Finlandia, pero también tenemos a Alemania y tenemos a naciones que fueron o estuvieron bajo regímenes comunistas, regímenes dictatoriales, regímenes totalitarios como el que tenemos aún en nuestra patria, en Cuba. Esas naciones hace más de 20 años atrás, antes de 1990, hubiesen estado de negro también, porque los países que tienen la peor situación con
la libertad de prensa aparecen en este mapa de color negro. Y ahí tenemos en América la única nación en color negro, Cuba. Hace más de 20 años, repito, naciones como Polonia, como la Alemania Oriental, como Checoslovaquia, ahora República Checa y República Eslovaca, hubiesen estado de negro y están en blanco. Es decir, que tienen completa libertad de prensa. Son las naciones que mayor libertad de prensa tienen en Europa. Tenemos naciones en África. La nación que mejor puntuación tiene en África es Namibia, y otras que tienen una puntuación satisfactoria son África del Sur, Botswana, hasta Níger tiene una situación satisfactoria. Otras como Sudán y Somalia son las que peor situación tienen con la libertad de expresión. En Asia tenemos a Arabia Saudí, tenemos a Irán, tenemos a Uzbekistán, tenemos a Turkmenistán, tenemos a China, la China comunista, tenemos a Vietnam y a Laos, naciones comunistas aún, y tenemos a Corea del Norte, una nación bajo un régimen aún más oprobioso, aún más tiránico que el régimen que tenemos en Cuba. Cuba y Corea del Norte siempre en las peores puntuaciones debido a sus regímenes comunistas. Vemos a Estados Unidos con una situación satisfactoria, pero en estos informes se le señalan ciertos problemas con la libertad de prensa. Tenemos situaciones bastante molestas, con bastantes dificultades para la libertad de prensa en el continente. Tal es el caso de México, donde la violencia, los carteles de la droga atentan muchísimo, ponen en riesgo, matan a periodistas por ejercer la libertad de prensa. Tenemos a Venezuela con una situación bastante delicada en el continente, y a Colombia también, por esto de la guerra que aún existe en Colombia, el gobierno colombiano con las guerrillas narcos terroristas, narcocomunistas de la FARC. Y así, ¿no? Del blanco al negro, ustedes están viendo en pantalla cuál es la situación del mundo en cuanto a la libertad de prensa. Acá en mi mano tengo una frase de Francisco Zarco que dice lo siguiente: la prensa no solo es el arma más poderosa contra la tiranía y el despotismo, sino el instrumento más eficaz y más activo del progreso y de la civilización. Hay otra frase de José María Vigil que dice: la libertad de prensa, lo mismo que todas las libertades, tendrá sus inconvenientes, tendrá sus peligros, pero con todos ellos es preferible a la tranquila placidez del despotismo, como decía Tácito. Estas dos frases bastante elocuentes, estoy completamente seguro, son compartidas por todos ustedes. Y también parece ser que en un momento después supimos que era toda una gran farsa, que era una gran estafa, que era un gran hipócrita. Pero parece que en 1959 Fidel Castro opinaba lo mismo que estas personas, y opinaba lo mismo que pensamos nosotros sobre la importancia de la libertad de prensa, y dijo lo siguiente: lo más importante a restablecer de manera definitiva son los derechos individuales y los derechos políticos. Por ejemplo, la libertad de prensa. La libertad de prensa no es un derecho constitucional, se preguntaba Fidel. No, se preguntaba, volvía a preguntarse. ¿No tiene interés la prensa en que se establezca ese derecho? Pues ese derecho está restablecido automáticamente desde que cayó la tiranía. Así decía Fidel Castro en 1959.
Porque más que un derecho constitucional, es un derecho inalienable del pueblo. Puede no haber constitución y sin embargo la libertad de prensa, la libertad de opinión, la libertad de vivir, todos los derechos individuales que la constitución establece, esos existen. Así decía Fidel Castro, repito, lo dijo en una comparecencia que tuvo en el programa televisivo Ante la Prensa en La Habana el 9 de enero de 1959. Todos ustedes saben cuál es la situación real que hay en Cuba con la libertad de prensa. Todos sabemos que durante la dictadura de Fulgencio Batista se restringió muchísimo, se atentó muchísimo contra la libertad de prensa, pero nunca como lo hizo luego Fidel Castro. Nunca nadie ha atentado en la historia de Cuba y en la historia del continente americano contra la libertad de prensa y contra todas las libertades y los derechos fundamentales de la persona como lo ha hecho el régimen comunista de los hermanos Castro. Vamos a comparar brevemente lo que dicen algunas constituciones. La constitución comunista, la constitución estalinista que los Castro nos impusieron y por la que rigen los destinos de la nación y la que violan constantemente, porque aún siendo una constitución de corte estalinista, de corte dictatorial, una constitución al servicio de un partido único, muchas veces constantemente se están yendo por encima de las leyes en sus flagrantes, en sus graves violaciones a los derechos y libertades fundamentales de la persona. Esta Constitución dice en el artículo 53, se reconoce a los ciudadanos libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista. Las condiciones materiales para su ejercicio están dadas por el hecho de que la prensa, la radio, la televisión, el cine y otros medios de difusión masiva son de propiedad estatal o social y no pueden ser objeto, en ningún caso, de propiedad privada, lo que asegura su uso al servicio exclusivo del pueblo trabajador y del interés de la sociedad. ¿Se le puede creer que la prensa está al servicio del pueblo trabajador y de los intereses de la sociedad? No. ¿Al servicio de quién está la prensa oficial? Del gobierno, de la dictadura. ¿De quién? De la dictadura. Sin duda. Castro comunista. Sin duda. Vamos a comparar ahora ese artículo con lo que dice, por ejemplo, la Constitución española. Vemos que España no está entre los países mejor calificados, vemos que está entre los que tienen una situación satisfactoria. Están en la segunda puntuación, en el segundo color de partiendo del más positivo y recorriendo hacia lo que tienen una peor situación. La Constitución española en su artículo 20 dice que se reconoce y protegen los derechos a, inciso A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. B, a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. C, a la libertad de cátedra. D, a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. 4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que los desarrollen y especialmente en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. Se parecen estos artículos, el de la Constitución 53 de la Constitución cubana y el 20 de la Constitución española. ¿Cuál es la gran diferencia?
el artículo 20 de la Constitución se basa en el artículo 19 precisamente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es decir, la libertad de expresión y la libertad de opinión. Y garantizan que es decir, que se respeta el pluralismo político presente en la sociedad española y que todos los grupos políticos significativos tienen derecho a tener espacio en los medios de comunicación pública que se pagan con el sudor, con el sacrificio de toda una nación en Cuba. El pueblo sufrido, el pueblo que vive en la miseria, el pueblo que vive sin derechos, el pueblo que vive sin libertad, paga la prensa que utilizan los que no sudan, los que solo explotan a toda la nación, el pequeño grupito que está en el poder. Por esa situación tenemos a Cuba de color negro en este mapa. La Constitución de Costa Rica, en su artículo 28, dice lo siguiente. Recordemos que Costa Rica en Centroamérica y en todo el continente está entre los países con mejor evaluación. Vemos a Costa Rica acá de blanco. Dice la Constitución de Costa Rica, artículo 28, nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que infrinja la ley. Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos o que no perjudiquen a terceros están fuera de la acción de la ley. No se podrá, sin embargo, hacer en forma alguna propaganda política por clérigos o seglares invocando motivos de religión o valiéndose como medio de creencia religiosa. Artículo 29. Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito y publicarlos sin previa censura, pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca. Todo el mundo puede decir y publicar lo que les dé la gana. Si cometen alguna violación, atentan contra la integridad, contra la dignidad de alguna persona, pues ya tendrán que responder. Pero todo cuanto digan de manera responsable, veraz, objetiva, está bien dicho porque eso es parte de su derecho a la libertad de expresión y de prensa. Otra nación, en este caso tomamos 3 ejemplos, otra nación europea del sur de Europa, del área mediterránea, en esa nación, que aquí la vemos de amarillo, la vemos en una situación satisfactoria, según esta evaluación que estamos tratando, de Reporteros Sin Frontera, organización con sede en Francia que trabaja a favor de la libertad de prensa y de la protección de los periodistas en el mundo, dice la Constitución italiana en el artículo 21. Todos tendrán derecho a manifestar libremente su pensamiento de palabra por escrito y por cualquier otro medio de difusión. La prensa no podrá estar sujeta a autorizaciones o censura. No hay que ir a pedirle permiso a nadie en Italia para ejercer el derecho a la libertad de prensa. Solo se podrá proceder a la recogida por automotivado de la autoridad judicial en el caso de delitos por los que lo autorice expresamente la ley de prensa o en el supuesto de violación a las normas que la ley misma establece para la indicación de los responsables. En estos casos, cuando hay urgencia absoluta y no sea posible la intervención a tiempo de la autoridad judicial, podrá procederse a la recogida de la prensa periódica por funcionarios de la policía judicial que deberán inmediatamente y nunca más de 24 horas después ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial. Si ésta no confirma la medida dentro de las 24 horas siguientes, se considerará la recogida como nula y carente de efecto alguno. La ley podrá disponer por preceptos de carácter general que se den a conocer los medios de financiación de la prensa periódica. Se prohíben las publicaciones de prensa, los espectáculos y cualesquiera otras manifestaciones contrarias a las buenas costumbres. La ley establecerá medidas adecuadas para prevenir y reprimir las violaciones en este campo. Esto dice la Constitución italiana. Es decir, sin duda,
estas tres constituciones de naciones democráticas, de naciones donde se respeta el pluralismo político, donde se respetan los derechos humanos, donde se respetan las libertades y los derechos fundamentales de la persona, lo expresan de manera bien diferente a como lo expresa la constitución totalitaria que los Castro nos han impuesto en Cuba. Los Castro, en esa vieja maña que tienen, y todos conocemos muy bien, de confundir, mentir, de hacer trampa. En la Constitución de la República dicen en el artículo número 1 que Cuba es un Estado socialista de trabajadores independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos, como república unitaria y democrática para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana. Todos saben que eso es completamente mentira. Cuba es un Estado comunista, es un Estado estalinista constituido con todos y para el bien de un poquito, y ese poquito es la familia Castro y quienes están en los altos puestos, en las altas esferas de poder, sirviendo a esa familia, y cuando no sirven de manera obediente a esa familia, entran en desgracia, caen en desgracia, y le puede pasar lo que le pasó a Hugo Mato con 20 años de prisión, lo que le pasó a otros muchos que fueron fusilados, lo que más recientemente le pasó a Carlos Laje y a Felipe Pérez Roque, por citar solo unos casos. Es un Estado totalitario constituido con todos, para que todos trabajen y se esfuercen y un poquitico ostenten todo el poder y tengan a su disposición todos los recursos, toda la riqueza del país, mientras ese poquito oprime a la inmensa mayoría. Tenemos acá a varios activistas que hacen una labor divulgativa muy buena. Tenemos acá a mi derecha a Yomila Reina, periodista graduada en filología, también en comunicación social, ¿no? No. Estudios socioculturales. Lo segundo. Ernesto Oliva Torres, destacado tuitero de la Unión Patriótica de Cuba. Tenemos a Magalis Rivaflecha, también destacada tuitera de la UNPACU. Maylin Isaac, también muy activa en Twitter. Y tenemos a otros acá que, además de sus labores coordinando el activismo diario de la Unión Patriótica de Cuba a favor del respeto a los derechos humanos y a favor de la democratización de la nación, también tuitean y también difunden información. Jordani Muñoz, Jorge Cervantes, Víctor Campa, Alexei Martínez, José Augusto Bueno, Foré, Héctor Foré, Iriades Hernández. ¿Quién se me queda aquí que divulgue información, tuitee y haga otras labores que tienen que ver con la cuestión de transmitir información? Y todos, además de informar de eso, por esos medios de informar en las redes sociales, constantemente están llevando información a la población, descargando materiales audiovisuales de canales de televisión extranjeros, de sitios en YouTube, de sitios web como el de Diario de Cuba, el Nuevo Herald, el Diario de las Américas, Europa Press, muchísimos, Infoay y otros muchos más, para transmitir la información, Martí Noticias, para transmitir la información a la población. Tenemos un sitio en YouTube donde se están subiendo constantemente los videos de activismo, las entrevistas, los reportajes, las denuncias que la UNPACU constantemente produce, y con eso informamos al mundo, pero con esos videos también los reproducimos en Memory Flash, los reproducimos en discos de DVD y lo vamos pasando a la población, y eso tiene que ver mucho con la labor que se viene haciendo por todo el país para romper el dañino monopolio que sobre la libertad de prensa y sobre la difusión de información tiene la dictadura de los hermanos Castro. Tenemos en Cuba muy buenos periodistas independientes, tenemos el caso de 14 y medio, que cuenta con periodistas muy buenos como Giovanni Sánchez, Reinaldo Escobar, Miriam Zelaya, Eliezer Ávila y otros. La lista es amplia. Incluso tenemos acá a Yomani Mayeta, que además de trabajar
con la Unión Patriótica de Cuba, es corresponsal acá en Santiago de Cuba de 14+. Hay otros medios como Hablemos Press y otros muchos que informan constantemente al mundo sobre la realidad cubana y también informan a la población a través de boletines, a través de audiovisuales sobre lo que acontece diariamente en nuestra nación, sobre la realidad, la verdadera realidad cubana. Y creo que debemos a todos enviarles nuestros sinceros saludos, nuestro sincero reconocimiento y nuestra felicitación por la labor que realizan. A todos llegue, ¿no?, nuestro abrazo fraterno y nuestra sincera felicitación. Sobre este tema, todos tienen en la mano información abundante de lo que se ha venido publicando por estos días sobre la situación, los diferentes informes sobre la situación de la libertad de prensa en el mundo. Y como ya dijimos, Cuba figura entre las 10 naciones con mayores problemas sobre este tema, ¿no?, de la libertad de prensa. Comentarios, opiniones, sugerencias, ideas para mejorar nuestro trabajo informando al mundo e informando sobre todo a nuestros conciudadanos, informando a la población. Es el momento de plantearlo. Hay una representación bastante amplia de coordinadores y activistas de la provincia. Por razones de espacio no podíamos estar todos, pero como ya dijimos al inicio, esto deben repetirlo en sus diferentes municipios, en sus diferentes sedes, estos debates, este diálogo, esta conversación, y allá también deben salir sugerencias, opiniones, propuestas para mejorar nuestra labor. Debemos incluso recordar que Yumila ha estado dando talleres y van a continuar los talleres, y deben elegir a los activistas interesados y con vocación para ello, con interés, con responsabilidad suficiente para que aprendan al máximo posible sobre el periodismo y sobre esta labor informativa que vamos difundiendo, que vamos ampliando entre los activistas y entre la población en las redes sociales. Que cada persona que tenga en sus manos un teléfono celular pueda, a la vez que pueda tomar una imagen, pueda emitir un comentario y enviarlo a Twitter, enviarlo a Reporte a Cuba, enviarlo a cuantos sitios se interesen en divulgar, en publicar el sentir de activistas y de cubanos de a pie. Esa es nuestra intención. Repito, romper el monopolio dañino que el régimen castrista tiene sobre la libertad de expresión, y la mejor manera para conseguirlo es haciendo de cada activista y de cada ciudadano un buen informador, un buen narrador de la realidad en que vivimos y de la lucha que se lleva adelante a favor de la libertad y del respeto a todos los derechos humanos. Ponerle la mayor cantidad de herramientas posible en sus manos para que puedan hacerlo con la mayor calidad, con la mayor efectividad. Tienen la palabra. Jordani Muñoz. Bueno, mi criterio con respecto a lo que es la libertad de prensa es que aquí nosotros como activistas y miembros de la Unión Patriótica de Cuba y otras personas que se interesen por el conocimiento de la noticia veraz en Cuba, nosotros tenemos que, como bien dice nuestro líder, nosotros tenemos que darnos la tarea de enseñar a las personas cómo se puede buscar información, cómo ellos pueden hacer, qué medidas pueden tomar y hacia dónde ellos se pueden dirigir para buscar información que contrarreste la que el régimen le pone en los noticieros de televisión aquí, que son las mismas que ¿cómo se dice? Ellos publican, ¿no? Ellos la tergiversan y se la ponen. Nosotros como activistas nos debemos dar la tarea de ayudarlos a informarse como es debido, por medio de impreso, por medio de disco, por medio de memoria flash, y cada día superarnos más para que pueda ser más efectivo nuestro trabajo, cada día aprender más en nuestros respectivos municipios. Yo soy de Palma, para aprender a bajar información de internet y entonces hacérsela llegar así a la población que tanto lo necesita, porque se está viendo a lo largo del último tiempo de que ellos están creyendo que ya no es lo que le dice la dictadura, ellos están viendo otra parte de la información que nosotros se la estamos haciendo llegar y ya ellos están despertando. El pueblo día a día nos pide a nosotros, nos pide información que llegó en los discos, que hay en las antenas, que dice Marta Cortiza, que dice aquella otra cadena de prensa que nosotros estamos manteniendo vínculo con ella,
y como activista de la Unión Patriótica de Cuba digo que deberíamos de seguirnos preparando para así ayudar a la población y romper la burbuja de la información que tiene esta dictadura para que se acabe la censura y de una vez por todas lograr una Cuba libre, una Cuba próspera y una Cuba en democracia y en Estado de Derecho. Yo quería mandar un saludo a todos los periodistas que trabajan libremente, que expresan la verdad principalmente, que es lo más importante en la prensa, que cualquier periodista que pueda tener cómo expresarlo, lo haga siempre con la verdad en la mano. Sabemos que acá en Cuba eso no existe, acá no tenemos libertad de prensa, por eso es que tenemos a Cuba con la pinturita negra, con el color negro. Acá en la zona de Latinoamérica hay 5 países, voy a decir 3, México, Venezuela y Ecuador, son de los más censurados al respecto de la libertad de prensa. El área de nosotros sabemos que está plagada por los Castro, metiendo su mano dentro de todos los países como es Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil, en todos los países tratando de infundir la misma dictadura que tiene acá en este país, que nosotros todos los que estamos acá conocemos. Y al respecto de eso era que yo quería por eso mandarle un mensaje a todos los periodistas que realmente se atreven en todos los países donde se les censura a hablar con verdad y sacar todo adelante explicando seriamente las cosas que ocurren como en este país. Y quería hacer la alusión que ahora hoy día 13 le va a hacer la entrega del premio de la UNESCO por la directora general Irina Bokova al periodista Marcel Darwin, que está encarcelado en Siria, y se le va a hacer entrega del premio Guillermo Cano. Yo quería abordar más bien, teniendo en cuenta que del 2 al 4 se está celebrando en Riga, Letonia, el Día Internacional de la Libertad de Prensa, más bien referirme, o que al recortar le estemos rindiendo desde aquí homenaje a todas las personas, que sea un periodista, sea la preparación que tenga, a todas las personas que han entregado su vida en la búsqueda de esa información que necesitamos saber todos en el mundo entero. Especialmente a los que han ofrendado su vida tratando de que en sus países de origen se respete el derecho a la libertad de prensa. Nos mostraba un mapa ahí donde se ilustra muy bien en una gama de colores los países donde existe mayor o menor libertad de prensa, y veíamos que existe un número pequeño pero con vastos territorios todavía, como China, como Rusia, ¿no? Porque Rusia yo creo que está también en esa categoría, ¿no? Donde es difícil ejercer la libertad de prensa allí. Nosotros somos los que aquí en Cuba estamos divulgando la información veraz, porque los medios de prensa que nosotros tenemos por parte del régimen, de la prensa, no informan. El objetivo es desinformar. Bueno, quería expresar que ese color negro que le da la organización Reporteros Sin Fronteras al país de Cuba en la clasificación de los países con menor y mayor libertad de prensa está bien argumentado, ya que en Cuba no existe ninguna garantía que le permita al ciudadano, en la cual el ciudadano tenga la libertad y el derecho de expresar de manera escrita las ideas y sus opiniones, por lo cual yo felicito, ¿no? Y doy todo mi respeto a aquellos periodistas cubanos que expresan, que expresan la realidad que tiene el país y los problemas y su punto de vista sobre la sociedad, sobre lo malo de la sociedad cubana, ya que estos están expuestos a una serie de ataques, ¿no? Asalto a sus viviendas, destrucción de los medios de trabajo. En los artículos que estuvimos leyendo en el día de hoy
a propósito del Día de la Libertad de Prensa en este 2015, se dan 3 temas que constituyen retos para la prensa en el mundo. Y yo analizaba que esos 3 retos están lejos de los retos principales que tiene la prensa en Cuba. ¿Y por qué? Porque se dice, por ejemplo, que es un reto o demanda fundamental en este 2015 que se logre un periodismo de calidad, libre e independiente, que se logre la igualdad de género en el periodismo, haciendo alusión que en los puestos, principalmente en los grandes medios de comunicación, son dirigidos por hombres y no por mujeres. Y otra de las demandas también que se plantea para este 2015 es el logro de la seguridad digital, teniendo en cuenta que cada vez los periodistas tienen menos posibilidad de proteger su información y de proteger a sus fuentes. Sin embargo, estos retos, lamentablemente, en Cuba todavía estarían para el futuro, porque los primeros retos del periodismo en Cuba precisamente es lograr que cese el acoso a los periodistas, la persecución a los periodistas. Pero ¿cuáles periodistas? Los periodistas independientes, ya que los periodistas, por supuesto, oficialistas, no son perseguidos porque responden al régimen. Y creo que otro de los retos importantes de la prensa en Cuba iría aparejado, por supuesto, a que en Cuba haya libertad de expresión, a que en Cuba haya una democracia, a que en Cuba haya un Estado de Derecho donde se respeten, por supuesto, los derechos humanos. Pero sí creo que a pesar de que son retos y por lo tanto tienen un enfoque hacia el futuro, hay algo que hemos logrado nosotros como periodistas independientes y como activistas dentro de la Unión Patriótica de Cuba, y es ir logrando que la población vaya rompiendo el miedo, vaya dejando de autocensurarse. Y a través, ¿cómo lo hemos logrado? Precisamente a través de llevar información variada, a través de información digital o a través de información impresa a la población, cosas que hacemos con mucho esfuerzo, pero es vital precisamente para romper esa autocensura, resultado de tantos años de vivir sin libertad de expresión. Quería aprovechar que hoy es el Día de la Libertad de Prensa y también que Don Paco se tiene muy en cuenta el recuerdo de un gran número de periodistas cubanos que mantuvieron una actitud firme en lucha al inicio contra la tiranía, que fueron los que tuvieron que salir hacia el exilio, después que fueron intervenidos, expropiados los medios de radio y de la prensa plana en este país. Muchos de ellos viven, para ellos nuestro reconocimiento, y muchos de ellos han muerto, para ellos nuestro recuerdo. Quiero también dejar eso claro, que lo recordamos y le reconocemos el trabajo y la actitud que han mantenido en este medio siglo en defensa de Cuba y de la prensa libre. Quiero aprovechar la ocasión de que hoy es el Día Internacional de la Prensa para exhortar a todos los periodistas, a todo el personal acreditado en Cuba, a recorrer el país también y cubrir los acontecimientos que tienen que ver con el accionar de la oposición pacífica, que rara vez tenemos la oportunidad de ver periodistas que lleguen al lugar donde están ocurriendo estos acontecimientos. ¿Te refieres a los periodistas extranjeros acreditados? Me refiero a la prensa extranjera acreditada en Cuba. Felicitar a los periodistas, a los corresponsales que han llegado hasta el lugar de los hechos, hasta nosotros, que han venido a entrevistarnos, a tomar opiniones, a ver, a caminar por nuestras calles y ver con sus propios ojos la realidad que acontece, y hacerle un llamado, exhortar a aquellos que todavía están indecisos y que solamente tienen como prioridad los acontecimientos oficiales, que rompan con el hielo y vengan hasta donde estamos nosotros, a donde están sucediendo los verdaderos acontecimientos que son dignos de que el mundo conozca. A diario por todo el país, diferentes organizaciones de oposición están siendo protagonistas de marchas contra la dictadura, protestas en las calles, mítines, el clamor popular, las protestas, los reclamos. Me uno a tu preocupación, tu inquietud. Sería muy positivo que los periodistas de diferentes agencias de prensa, de diferentes medios de prensa del mundo libre acreditados aquí en Cuba, visitasen el interior. Pero hay una realidad que
que tenemos que tener presente, y es que si les caen pesado al régimen castrista, los expulsa de Cuba. Y hay muy buenos periodistas de muy buenas y prestigiosas agencias de prensa aquí en Cuba que se limitan, se autocensuran para evitarle caer demasiado pesado, demasiado molesto al régimen castrista. Hace unos pocos años atrás, no le renovaron el permiso para ejercer en Cuba a un periodista del diario español El País, Mauricio Vincent, y tú, Irse, y otros han tenido problemas. Nosotros hemos tenido visitas de periodistas muy buenos profesionales que nos han entrevistado y luego nos han publicado, y en el mejor de los casos nos han dicho: oye, recibimos mensajes, recibimos advertencia del centro que tiene el régimen para sus relaciones con la prensa, diciéndonos que si publicamos sobre ustedes, pues podemos presentar o tener problemas, ¿no? Vladimir se refería al premio que se otorga, ¿no? Que lleva por nombre Guillermo Cano. Y Guillermo Cano es un periodista colombiano que murió el 17 de diciembre de 1986, como ven en pantalla. Fue asesinado por órdenes de Pablo Escobar, el narcotraficante, el famoso narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria. Y hemos visto ahora recientemente lo que hacen estos terroristas del Estado Islámico, ¿no? En Siria, en el norte de Irak, en las zonas, ¿no?, donde ellos tienen un fuerte control. Hemos visto, como ya mencionaron anteriormente, lo que pasa con periodistas en naciones como México, como Honduras, que bandas de narcotraficantes les asesinan, les atacan, atentan contra sus vidas, contra su familia. Así que es una labor muy riesgosa, y por eso este premio se otorga. Ahora se le otorgó a un sirio, ¿no? Por el valor que hay que tener en muchas naciones para informar, para denunciar. Aquí en Cuba tenemos a un escritor que también hace periodismo, muy buen escritor, y hace muy buen periodismo, Ángel Santiesteban, que está preso, muy buen amigo nuestro, muy buen cubano. Está preso precisamente por lo que escribía, por lo que decía, por lo que publicaba, por su blog. Él hacía periodismo de este tipo en las redes sociales, en el ciberespacio, en blog mantenía, que se mantiene, se lo llevan amigos en el exterior y se sigue publicando lo que él escribe, y se encuentra en prisión. Y está el caso de José Antonio Torres, muy cercano al régimen castrista durante mucho tiempo. Fue periodista del diario, del órgano oficial del Partido Comunista, del Partido Totalitario, del PSC, del Granma, fue corresponsal. También fue director de Teleturquino, y se le acusó de espionaje o de supuesto espionaje en un juicio sin las debidas garantías procesales, en un juicio conducido por jueces comunistas, jueces al servicio del Partido Comunista, que es quien lo está acusando, y le condenaron a 15 años de prisión, ¿no? Y hemos tenido muchísimos periodistas independientes en prisión, además del acoso constante, diario, la persecución, de todo lo que ustedes han venido mencionando, han venido narrando. Pero gracias al valor, gracias a los esfuerzos, gracias a ese importante trabajo, gracias a esa importante labor, hemos visto, por ejemplo, vamos a poner el caso de acá de nuestra región. Cuando empezamos a pedirle opiniones a la población sobre diferentes temas que les afectan, eran muy pocos los que se atrevían a hablar, a expresar lo que sentían, y hemos visto que el número va aumentando. Esto viene en forma de espiral, pequeño, la primera vuelta muy pequeñita, se siguió ampliando. ¿Y por qué se ha seguido ampliando? Ya tantas personas dan opiniones muy críticas, muy valientes en las calles, por la combinación siguiente. Ven que los que han opinado anteriormente, y muchos lo siguen haciendo, ahí están
¿no? Sí, corren riesgo, son molestados, pueden sufrir consecuencias por ello, pero que ganan más diciendo lo que sienten, expresando lo que piensan, que callándoselo, que manteniéndose en total silencio. Pero otros se han decidido a hablar porque esas imágenes, esos reportajes, principalmente los audiovisuales, luego se distribuyeron en los barrios, entre la población, y otros que anteriormente no hablaban dicen: si mi vecino habló, ¿por qué yo no voy a hablar? Si Pedro dice, ¿por qué yo no voy a decir? Si Juana opina, ¿por qué yo no voy a opinar? Y entonces fueron más los que opinaron, y esos discos, esas imágenes en disco se siguieron llevando a la población, y aumentó el número, y cada vez que llevamos discos, imágenes a la población con las opiniones de muchísimas personas sobre los temas que más les afectan, sobre los salarios, sobre el Día de los Trabajadores, sobre la Cumbre de las Américas, sobre la farsa electoral, sobre la situación del transporte, sobre la situación con la medicina, sobre la situación con la alimentación y los precios de los alimentos, la contaminación, las violaciones a los derechos humanos, los abusos policiales, todas esas cosas, más la información que le llevamos, cuando le llevamos programas como este, que ahora aquí se está grabando y se va a editar y se va a divulgar, cuando le bajamos materiales de muchos canales de televisión que lo descargamos de YouTube, de sus sitios en YouTube, estamos contribuyendo a que el miedo vaya desapareciendo y a que cada día sean más las personas que ejercen sus derechos a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, su derecho a buscar, a recibir información y a difundirla por los más variados medios, palabra a palabra, a través de un volante, de un boletín, de una hoja impresa, a través de un disco dividido, de una memoria, a través de muchísimas formas, a través de los teléfonos celulares. Pasa este material luego a un teléfono celular, y cuantas personas con teléfonos celulares quieran recibirlo, se los pasaste por Bluetooth o a través de otros programas que permiten transferir datos, y eso va generando, que va haciendo posible que más personas vayan teniendo información y que las cosas vayan mejorando en esta cuestión que tiene que ver con la libertad de prensa. Yo quería recordar la frase que dice que sin libertad no existe bienestar o progreso social, y en este mapa que indica los países con menor y mayor libertad de prensa también, o sea, podemos ver que los países con mayor libertad de prensa son los países que han logrado un mayor progreso social, un mayor índice de desarrollo humano, y que sin embargo los países con menor libertad de prensa, como Cuba, Sudán, Irán, Arabia Saudí, China, son los países con menor libertad de prensa, pero que en progreso social, el progreso social y su índice de desarrollo humano es muy bajo, aunque en el caso de China tenga su economía un gran desarrollo, pero lo que es el índice de desarrollo humano y progreso no tienen, está muy bajo y no lo tienen.